¿Sabías que el hostigamiento sexual es un tipo de violencia que se encuentra muy arraigado en nuestra sociedad? Se ha convertido en algo cotidiano en distintos ámbitos de la vida. Las víctimas de hostigamiento sexual laboral no reportan los casos. Muchas personas solo lo conversan con amigos o compañeros de trabajo por temor a represalias o despido. ¿Sabías que frente a esta situación el empleador tiene la obligación de adoptar medidas preventivas y correctivas e incluso la sanción contra el hostigador puede ser el despido? ¿Y que dependiendo de la gravedad el empleador debe dar parte a las autoridades? ¿Sabías que las víctimas de hostigamiento sexual laboral pueden solicitar la terminación del contrato y por ello el pago de una indemnización? ¿Te sorprendió? ¿Quisieras saber más? En este curso aprenderás a reconocer las manifestaciones del hostigamiento sexual laboral y cómo actuar para prevenirlo, detenerlo y reportarlo. El hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia que vemos en conductas de connotación sexual o sexista no deseadas. Basta que este tipo de conductas sucedan una vez para que el hecho pueda ser denunciado. Por lo general, se da en situaciones donde existe una relación de poder entre quien acosa y quien es acosada o acosado. Cada trabajador y trabajadora, así como la sociedad en general, debe saber cómo identificar el hostigamiento sexual laboral, cómo prevenirlo y cómo actuar. Por ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha desarrollado este curso, el cual está compuesto por 3 sesiones. En la primera sesión aprenderemos ¿qué es el hostigamiento sexual laboral? Los mitos que lo normalizan y las consecuencias que provoca a trabajadores, empleadores y sociedad. En la segunda sesión aprenderemos a identificar el hostigamiento sexual laboral y conoceremos nuestros derechos y obligaciones como trabajadores y también como empleadores. Finalmente, en la tercera sesión se identificará cómo actuar en las situaciones de hostigamiento sexual laboral, los pasos para reportarlo y otras acciones para enfrentarlo. Cada sesión tendrá un video explicativo, una infografía con información de los temas centrales y una actividad de aplicación. Además, habrá una autoevaluación que te permitirá conocer cuánto has aprendido. Al aprobar el curso, obtendrás un certificado emitido por el Ministerio de Trabajo. La violencia en el centro laboral es una limitación a la igualdad de oportunidades y una vulneración a los derechos humanos de las y los trabajadores. Este curso es el resultado del compromiso que tiene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para hacer frente a la violencia en el centro laboral y de esta manera contribuir en el propósito nacional de lograr una sociedad segura para toda la ciudadanía. Nos vemos en la primera sesión. Como hemos visto en la introducción del curso, el hostigamiento sexual laboral puede darse en cualquier comentario, actitud o propuesta sexual o sexista no deseada, dirigida a una persona la cual se siente humillada, ofendida e intimidada. Estas acciones se pueden volver cotidianas, es decir, se normalizan por los miembros del entorno laboral, y aquí no tiene que ver la jerarquía o posición. Tanto jefes como trabajadores pueden guardar silencio ante actos de hostigamiento sexual. Además, es un tipo de violencia de género, porque las mujeres son las principales víctimas, aunque eso no quita que los hombres también puedan serlo. Existen diversos mitos que no permiten reconocer las situaciones de hostigamiento sexual laboral. Estos mitos son creencias falsas que la gente asume. Esto hace difícil que las conductas de hostigamiento sexual laboral se puedan prevenir o sancionar. Hablemos de estos mitos. Se dice que el hostigamiento sexual solo ocurre en algunos tipos de trabajo, por ejemplo, el de secretaria o asistente administrativo. Esto es falso. Es un problema muy común, independientemente del tipo de trabajo, ya sea un negocio familiar o una multinacional. Lamentablemente, estos actos suelen ser minimizados porque no se reconocen como violencia, pues se encuentran aceptados socialmente. Otro mito muy común es que se señale a quien reporta haber sido víctima de acoso como una persona sensible, exagerada o que malinterpreta al hostigador. Esta afirmación es falsa, ya que toda conducta de índole sexual o sexista que afecte, intimide u ofenda de manera directa a cualquier persona es hostigamiento sexual. En otro caso, se dice que la víctima tiene la culpa por provocar al hostigador. Una frase típica es: tus gestos o tu forma de vestir lo provocaron. Esto también es falso. Con frases así, se busca responsabilizar a la víctima de los actos del hostigador. El responsable de una conducta inadecuada es quien la comete. Otro mito se refleja en la frase: solo las mujeres jóvenes y atractivas son acosadas sexualmente. Falso. Cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual en su trabajo, independientemente de su edad, sexo, identidad, orientación sexual, nacionalidad o aspecto físico. Otra creencia falsa se refleja en frases como: una mirada, un comentario o un mensaje no es hostigamiento sexual. O tiene que haber tocamientos, propuestas o chantajes de índole sexual para denunciar.
Lo cierto es que imágenes, mensajes, chats o llamadas de naturaleza sexual o sexista no bienvenidos son también actos de hostigamiento sexual. Y seguro que conoces esta frase: los hombres son así por su naturaleza, hay que comprenderlos. Falso, falso, falso. Creer que los hombres tienen un instinto sexual incontrolable es un mito y no debe justificar el acoso sexual ni ningún tipo de violencia sexual. El acoso laboral crea un ambiente intimidatorio, hostil y humillante y perjudica no solo a las personas afectadas, sino también a las y los trabajadores, empleadores y sociedad en general. En el caso de las víctimas de hostigamiento sexual laboral, tu autoestima se ve afectada, pudiendo ocasionar daños psicológicos. Debido a esto, baja su concentración, productividad y desempeño laboral, y aumenta el ausentismo y las tardanzas en el trabajo. En consecuencia, prevenir o actuar oportunamente resulta una manera de preservar la productividad de las empresas, dado que un trabajador o una trabajadora víctima de hostigamiento sexual pierde concentración, dedicación al trabajo y puede llegar a ausentarse o incluso renunciar. Asimismo, un centro laboral con estas prácticas crea un clima de trabajo hostil para todas y todos y afecta la imagen de la empresa como un espacio inseguro para trabajar, no atractivo como oferta de empleo. Por todo ello, como sociedad debemos comprometernos contra el hostigamiento sexual laboral, sumar esfuerzos para transformar este tipo de relaciones laborales que afectan la seguridad de las y los trabajadores en otras que permitan su desarrollo en igualdad de oportunidades. Necesitamos que el valioso capital humano del país proyecte conductas basadas en el respeto que contribuya con la transformación de nuestra sociedad. Nos vemos en la siguiente sesión, donde aprenderemos a prevenir, detectar y reportar casos de acoso sexual laboral. Las víctimas de hostigamiento sexual laboral son vulneradas en sus derechos fundamentales como la dignidad humana, la intimidad personal, la no discriminación por motivos de género y el derecho a trabajar en un ambiente seguro. Por ello, es importante que trabajadores, empleadores y sociedad en general estemos comprometidos con la prevención del hostigamiento sexual laboral. El primer paso para la prevención es la detección, el poder reconocer un caso de hostigamiento sexual laboral. Para ello, vamos a empezar identificando las diversas formas de hostigamiento. Por ejemplo, pueden darse promesas de beneficios laborales a cambio de favores sexuales. Otra situación de hostigamiento sexual ocurre cuando te amenazan o te condicionan para que realices una conducta sexual que no deseas hacer y que en el marco de una relación laboral no es admisible, bajo ningún punto. Los actos de hostigamiento sexual laboral también se manifiestan con acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resultan ofensivas y no deseadas. Usar términos de connotación sexual o sexista, insinuaciones, gestos obscenos o exhibición de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles u ofensivos, también son casos de hostigamiento sexual laboral. También podría darse un trato ofensivo u hostil por no aceptar lo que te piden o insinúan. Finalmente, es importante señalar que cualquier otra conducta de naturaleza sexual no deseada, ya sea verbal, no verbal o escrita, también es hostigamiento sexual laboral. Ahora que ya nos estamos entrenando en cómo detectar el acoso, otro punto clave es saber qué deben hacer los centros de trabajo para prevenir el hostigamiento sexual laboral. En primer lugar, los centros laborales deben establecer una política permanente para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual laboral. Es obligatorio que cada centro laboral con más de 20 trabajadores conforme su comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Este investiga de manera imparcial los casos denunciados y recomienda la sanción y las medidas correctivas y preventivas. El comité está integrado por representantes de trabajadores y empleadores. Este debe tener igualdad de participación entre hombres y mujeres. En centros laborales con menos de 20 trabajadores se elige un delegado contra el hostigamiento sexual, que cumple las mismas funciones del comité. En segundo lugar, el centro laboral debe capacitar al personal para que sean conscientes de la problemática y las conductas a sancionar. Todas las entidades, sean públicas o privadas, están obligadas a realizar como mínimo 2 capacitaciones al año. La primera capacitación se da cuando empiezas a trabajar. En esta se identifican las formas de hostigamiento y se informa sobre los canales de atención. La segunda se da en cualquier momento del año. El objetivo es informar sobre el adecuado tratamiento de las víctimas y el procedimiento de investigación. Finalmente, todo trabajo debe tener y difundir un protocolo de actuación que explique los pasos a seguir frente a los casos de hostigamiento sexual laboral. Hasta ahora, hemos visto cómo detectar el hostigamiento sexual laboral y ya conocemos lo que deben hacer nuestros centros de labores para combatirlo. Te espero en la siguiente sesión, donde explicaremos cómo y dónde reportar un caso de hostigamiento sexual laboral. En esta sesión vamos a hablar sobre cómo actuar y ante qué instancias reportar el acoso sexual laboral. Si somos testigos de un caso de hostigamiento, lo primero que debemos hacer es dar soporte a la persona afectada. Hay que actuar con empatía y respeto para que pueda enfrentar y superar el problema. También debemos rechazar la estigmatización o revictimización de quienes reportan un caso de hostigamiento sexual,
¿Qué quiero decir? Evitemos hacer bromas o participar de ellas, propagar rumores, realizar tratos hostiles u otras actitudes negativas hacia ellas. Lo segundo que debemos hacer es ponerle un alto al acosador o acosadora. De acuerdo con la normativa peruana, podemos hacerlo de dos formas. Si eres víctima, denuncia el acoso. El empleador tiene la obligación de brindar las garantías correspondientes. Si eres testigo de un acto de hostigamiento sexual laboral, puedes tomar la decisión de brindar tu testimonio durante el procedimiento de investigación, aportando en el esclarecimiento de la denuncia. La normativa prohíbe el despido tanto de los testigos como de las víctimas que denuncian actos de hostigamiento sexual laboral. Para que la denuncia sea efectiva, es necesario reportarla en la instancia correspondiente, es decir, ante tu jefe directo o la oficina de recursos humanos, o quien haga sus veces. Para ello, recordamos que la víctima necesita soporte emocional y nuestra obligación como compañeros de trabajo es el ser empáticos y respetuosos. La oficina de recursos humanos se encarga de recibir la queja o denuncia, adoptar las medidas de protección, interponer la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. Además, trabaja conjuntamente con el Comité de Intervención frente al hostigamiento. El Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual de la empresa o institución se encarga principalmente de investigar y realizar la recomendación de sanción, así como dictar medidas complementarias para evitar nuevos casos. Es decir, realiza el seguimiento a los casos presentados. En el caso de una empresa con menos de 20 trabajadores, se debe nombrar un delegado contra el hostigamiento sexual. Asimismo, también puedes contar con la instancia correspondiente administrada por el gobierno peruano. Si trabajas en el sector público, puedes acudir a Servir. Servir cuenta con un procedimiento de atención de denuncias de hostigamiento sexual laboral en el marco de la estrategia Estado sin acoso. Si eres trabajador del sector público, puedes denunciar un caso de hostigamiento sexual laboral a través de la línea telefónica 0800-124, opción 2. Si trabajas en el sector privado, cuentas con el servicio Trabaja sin acoso, a cargo de las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo a nivel nacional. Este cuenta con 3 componentes: asistencia y orientación, asistencia legal y asistencia psicológica. Puedes contactarte con ellos a través de la línea telefónica 1819 y la página web trabajasinacoso.trabajo.gov.pe. En la infografía de la sesión podrás encontrar más información sobre estos canales de atención y los servicios que brindan. Ya estamos llegando al final de este curso. Te invitamos a poner en práctica todo lo aprendido y a actuar frente al hostigamiento sexual laboral. Comparte con tus colegas, amistades y familia información sobre qué es el hostigamiento sexual en el trabajo, cómo prevenirlo y cómo actuar. Anímalos a llevar este curso. Reflexionemos juntos sobre lo importante que es erradicar esta mala práctica de los centros de trabajo, contribuyendo a una sociedad libre de violencia.